Vamos a comenzar el conversatorio, deja que se nos conecte nuestra invitada y quiero dar las gracias a las personas que están conectando. Muchas gracias por estar observando. Quédense en sintonía, que les aseguro que va a valer la pena lo que vamos a conversar. Ahora sí. Oh, bendiciones, Víctor Torres, a través de Preaching Without Words, nos manda salud. Víctor Torres, Dios te bendiga. Víctor Ríos, producción, ustedes fueron dicho producción. Ahora sí me oye, Wanda. Ya estamos contigo. Ahora sí te escucho. Gracias a Dios, ahora te escucho. Qué bueno, bienvenido oficialmente, Wanda Apontes, a Preaching Without Words. Para nosotros es un placer, es un honor poder contar contigo y poder hacer este embeleco que estamos haciendo. Claro que sí. Lo vengo anunciando hace semana y pico. Y pues nada, para las personas que no te conocen, quiero que pues, nada, te presentes con otras personas quién eres y qué estás haciendo en el ministerio. Claro, claro que sí, Eduardo. Gracias miles de bendiciones a toda la audiencia que está conectada con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Disculpe los inconvenientes con la tecnología. Precisamente el día de ayer estuvimos conectados en un evento de mujeres y también la tecnología en un momento dado nos tumbó la llamada a todo el mundo, pero lo importante es que Dios al rescate vino y nos ayudó. Para mí es un privilegio poder estar en tu programa Preaching Without Words. Mi nombre es Wanda Aponte, para el que no nos conozca. Le damos la gloria al Señor por la oportunidad de poder estar aquí. Y ciertamente, pues mira, desde el inicio de los tiempos en que fui engendrada, mis padres me criaron en lo que fue el Evangelio. Así que toda la vida he estado con papi y mami en la iglesia, pero no así. En el camino, pues el Señor continuó dándonos forma con buen alfarero y continuamente, pues ahora estamos trabajando en ministerios y expresando la palabra de Dios, pues con prontitud, dado que Cristo se acerca. Así que estamos más que felices de poder estar acá, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Para los que no sepan, a Wanda yo la conocí cuando yo era estilista y comenzando acá de estilista y ella tan pronto me vio, parece que Dios le habló algo y comenzó a decir, tú vas a ser predicador, un predicador de Dios. Y para ese tiempo ni siquiera habíamos empezado este embeleco de Preaching Without Words. Y de allá Sí. para acá, pues, hemos pasado institutos bíblicos, hemos un buen trayecto y el Señor nos ha ido formando. Y gloria a Dios, mira dónde vinimos a parar, gracias a Dios. No, Gracias a Dios. ciertamente, ciertamente. Y Eduardo, ha sido una bendición porque la realidad es que cuando nosotros conocemos hermanos en Cristo y dado que estamos conectados, valga la redundancia, con el mismo cuerpo de Cristo, nos da la oportunidad de nosotros poder verlos, ver a la gente como Dios los ve. A mí me gusta ser así. Y ese día que tú estabas peinando, porque la gente no sabe que tú me peinaste, la gente no sabe que te atreviste a pasarme una plancha o una ocasión porque la predicadora no se peina ella misma. Así que esto hay que depender en cierta manera de un estilista. Y desde ese día en adelante, dado que lo traes, para su gloria, Dios nos permitió ver en ti algo grande, algo ministerial, y no porque la gente nos esté viendo, sino porque realmente es así. Yo tengo un gozo inquebrantable a causa de lo que Dios está haciendo a través de Preaching Without Words. De verdad, y me siento más que feliz porque son promesas que Dios trajo y que vienen a plena manifestación. Así que quería añadir sobre eso para que la gente sepa y tenga mayor peso de lo que Dios está haciendo contigo. Gracias, gracias. Y para la gente que se está conectando ahora, quiero recordarles que pues esto, porque vamos a tener ya en breve un conversatorio con nuestra amiga y hermana, predicadora, líder, conferencista, bueno, esa señora es tremenda, grado A, Wanda Aponte. Y el honor, yo me siento honrado porque, como había dicho en la pre-entrevista que habíamos hecho de la prueba, contar con el respaldo de ministros con testimonio es algo que nos llena de mucha alegría. Yo le había comentado a la audiencia que Wanda goza del respeto y del respaldo de muchos ministerios y que eso es algo bien Gloria a difícil Dios. en estos días porque desafortunadamente la unión en el cuerpo de Cristo es algo que se ha visto un poquito lacerado. Y pues desafortunadamente no todo el mundo, no cualquier ministro puede gozar de la aprobación de múltiples ministerios. Y eso, digo yo, solamente la gracia del Padre puede hacer una cosa como esa. Y pues nos sentimos Ciertamente. honrados de contar con tu presencia.
Amén. Igualmente, de verdad, Ah, agradecida. vamos a comenzar, que ya la gente está ahí, tienen el podcast ready, tienen su Biblia pendiente, su libreta al lado para Eso. tomar nota y a ver qué pasa, ¿ok? Yo había citado a Wanda, pues porque número uno es una persona de gran testimonio y es una persona que Dios la ha utilizado por mucho tiempo para traer una voz y traer dirección a muchas iglesias y a muchos grupos ministeriales, capacitación para líderes. Y pues una persona que Dios la está utilizando en ese nivel, pues es interesante poder ver su sí. Eh, Perdón el inconveniente, la tecnología está traicionando, pero en el nombre del Señor todo va a estar No bien. sé, en el nombre de Jesús. Estaba comentando Amén. que Wanda, por la naturaleza del ministerio que Dios le ha confiado, pues es una persona que sería muy bueno poder, en inglés le llaman pick the brain, meterse en el cerebro un ratito y ver su perspectiva de las cosas que están Gloria a pasando. Dios. ¿Por qué? Porque contamos entonces con la experiencia ministerial y el liderazgo que Dios le ha confiado y eso es lo que ahora mismo pienso yo que va a hacer falta para lo que va a estar pasando en estos próximos años a raíz de los eventos que están aconteciendo. Y pues, gloria a Dios, contamos con Wanda, Wanda Aponte. Wanda, pregunta que personas que nos estén viendo, que quieran ponerse en contacto con tu ministerio, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, la gente se puede conectar conmigo. Mi número de teléfono es completamente privado. Perdóname, completamente público a causa de mi trabajo. Se pueden comunicar al 787-220-2923. Ya prontito nosotros vamos a estar abriendo por la autorización de Dios, porque así debe ser lo que se llama el canal de YouTube, probablemente quizás para el final de este mes de mayo, dado que Dios nos está dando seguimiento en esto, porque estamos en un tiempo donde ahora mismo la iglesia está conectada por las redes para sostenerse en la palabra y demás, y también a través de mi email apontesmile@yahoo.com. Se pueden comunicar por ahí, a medida el Señor pues vaya añadiendo otras cosas, lo podemos dejar saber. Tengo WhatsApp que la gente puede enviar mensajes y demás, y siempre estamos dispuestos y disponibles para poder cumplir pues con esto. Ya en el próximo tiempo quizás vayamos añadiendo o algunas otras cosas que a lo mejor la gente se pueda preguntar ¿por qué no añades un Facebook? ¿Por qué no añades un Instagram? Yo tengo que serle bien radical. Necesito seguir exactamente la voz de Dios en todo. Y hasta ahora, obviamente, estamos con lo que es el programa Real los jueves, que ya vamos a hablar de eso. Y obviamente, pues, lo que es la información que ya dimos anteriormente. Pero el que necesite oración, invitación, lo que fuese, sencillamente estamos para servirle siempre a través de la información suministrada. Claro que sí. Perfecto, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Una vez culmine el programa, yo voy a poner toda esa información en un link abajo para que las personas pues, estén ahí. Y si acaso no encuentran el link, pues mira, me mandan un mensaje a mí en privado o en público, como quieran, y yo con mucho gusto lo comunico con la señora Claro Wanda. que sí. Nada, Wanda, quería preguntarte, en vista de todo esto que está pasando, el mundo entero ha sucumbido a una pandemia y esto no ha sido algo pequeño, esto ha sido notable. La humanidad completa ha sido Sí. afectada de una forma u otra. El mundo entero ha venido a enfrentarse a esta situación que definitivamente ha cambiado todo. Y quería preguntarte, Claro. Wanda, ¿tú crees que como ministro, como líder de la iglesia, que es prudente observar los eventos mundiales a través de la escritura? Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Primeramente, Dios nos ha hecho como un espíritu, un alma, que tenemos un cuerpo, y en el proceso, obviamente, pues, de sentir, de padecer, de vernos en esta humanidad, aunque nuestra conectada al trono de Dios, ciertamente hay unas situaciones que se están moviendo desde el tiempo incluso en que nacimos hasta el tiempo presente y lo que viene. Y ciertamente Dios abre nuestra mente para poder entenderlo desde el concepto espiritual, porque esto la palabra de Dios está completamente llena de información que sustenta incluso los tiempos presentes. Por eso es que la gente debe saber que todas estas eventualidades, como hablábamos, Eduardo, nos dan una luz, y es que Cristo se acerca por la iglesia. Nuestra redención está cerca. Esto no vino porque Dios dijo voy a ponerlo y te lo voy a enviar. No, Dios lo permitió. Cosas que probablemente Dios no quiere permitir al presente, pero las permite para poder captar nuestra atención, sobre todo la atención de la iglesia, que tenemos una responsabilidad sólida en esto,
de poder llevar la verdad y la revelación de Cristo al mundo y entonces hacernos saber que no vivimos apegados a la tierra, que no vivimos para estar aquí, como probablemente ya mucha gente piensa, de que Cristo no va a regresar. Hermano que me escucha y amigo que está con nosotros, Cristo regresa por la iglesia. El día y la hora en la agenda la tiene Él, pero Él regresa por la iglesia. Por ende, Él nos invita a hacer lo que tú dices, que podamos observar todo lo que está pasando desde la perspectiva divina para que nuestra fe no decline en momentos como este. Claro que sí. Claro, ciertamente, estaba comentando yo hace varios días atrás, una persona, no recuerdo que me pongo a hablar con un montón de gente, pero una de las cosas que vino a colación era el alcance que ha tenido esto, y me estaba comentando, porque yo he visto que muchas personas se levantan y quieren reprender la enfermedad, y está muy bien que tengan la iniciativa, pero yo les decía, si nos detenemos un momento y observamos, cuando tú ves el alcance, el poder, la magnitud, por lo que esto se ha levantado, yo siempre digo, no existe nadie tan poderoso para hacer una cosa como esa. Y mucho menos cuando tenemos un Dios que es soberano y todopoderoso, Sí, que no permite que cosas se salgan de su mano, así porque sí. Deberíamos considerar, decía yo, posiblemente que si Dios lo ha permitido, preguntarnos por qué entonces Dios está permitiendo esto y qué se está tratando de comunicar a través de lo que está pasando. Porque decía yo en uno de los videos anteriores, si Satanás es tan poderoso que puede pelear con Dios a ese nivel de tú a tú, pues entonces la cosa se pone difícil, porque entonces es competencia para el Padre. Y sabemos que el Padre es todopoderoso. Como y contigo precisamente que estábamos hablando, o sea, que quizás si no culminamos con que Dios lo envió directamente, el Señor lo permitió y algo tiene que ver. Exactamente, y yo creo que lo que tú estás diciendo hace hincapié a este proceso de que también el alfarero, sabes que Jeremías, el Padre se le mostró como alfarero. Yo creo que en este tiempo la alfarería divina está activa, de manera que Dios está dándonos forma. Sabes que continuamente Dios te da forma, me da forma, le da forma a cada gente que nos está escuchando, porque el propósito de Dios es distinto y diferente. Pero no podemos pasar desapercibido o dejarlo pasar en que Dios está aprovechando este tiempo para poder darle forma a la tierra. Entonces, como Él nos frenó a cada uno de nosotros, tanto a los ricos, a los pobres, como a las tres clases sociales, a los ministerios con mucho respeto, los más grandes, los más pequeños, aunque para Dios no hay nada que sea grande o pequeño, Dios evalúa el corazón, pero Dios determinó frenarnos para poder como alfarero darnos la forma necesaria y que pudiésemos estar en un proceso donde Él nos cree como una vasija de poder para poder revelarle al mundo que todo lo que el mundo necesita es a Cristo en este tiempo. Por esto es que ni la cuarentena, Eduardo, ni la pandemia nos puede detener. Yo creo firmemente que nosotros estamos, como bien tú decías conmigo en teléfono, en una transición espiritual, pero en medio de una cuarentena terrenal, porque la gente se desespera. Pero yo creo que se debe desesperar por no tener la revelación el que no tiene a Cristo. Tú y yo que tenemos a Cristo, se supone que nuestra fe está siendo probada como ¿qué? Como el oro. Y si es probada como el oro, debemos decirle a Dios, yo voy a pasar el examen. Y mire, yo no le estoy hablando como enajenada de la situación. No. Yo también, mis emociones se pusieron sensibles al principio de los tiempos. Pero cuando yo entendí en la mano de quién yo estoy, en el hueco de la mano de quién yo estoy, quién me sustenta, praise the Lord, quién me protege, entonces mi fe creció desde marzo en adelante más de lo que en febrero y enero yo podía tener para poder confiar que hay un Dios que no falla. Y el Salmo 91 lo dice. ¿Tú te acuerdas aquella vez que nos reunimos y tú me decías, evalúa este verso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente? Y tú sabes lo que dice en el hebreo, el que habita al abrigo del talib, que es la cubierta de que Cristo usaba cuando estaba en la vida terrenal, ¿sabe? Morará bajo la sombra del que todo lo puede. O sea, lo que significa es que en medio de lo que esté pasando, no vamos a caer estrésico, no nos vamos a detener, vamos a entender, incluso preguntarle a Dios cuál es la misión de este tiempo, cuando la iglesia estamos en separación, en lo que le llaman cuarentena y en un proceso donde a veces nuestras emociones no entienden, pero a nivel de espíritu hay una solución, hay una respuesta, y es que podamos apegarnos a Dios, porque ¿sabes qué?
Esto no va a regresar, me lo decías, a la normalidad. Ahora viene la nueva normativa de Dios y espero no adelantarme a tus preguntas, pero la realidad es, la realidad es que si la gente piensa, empezando por Wanda, de que vamos a volver a enero y a febrero o al año 2019, o vamos a pensar, no, mi amado, yo quiero decirte que ahora viene la nueva normativa de Dios y esto va a requerir un alto nivel de fe y un alto nivel de dependencia en Dios para poder vencer dentro de su paz. ¿Y sabes qué? Yendo un día a la vez. Si Eduardo, vamos cumpliendo el 2021, desde el día de hoy en mayo, algo está pasando. Tenemos que ir poco a poco, nos planificamos, pero tenemos que ir paso a paso para que la ansiedad, el estrés, el pánico que hay afuera, en el nombre de Jesús, no nos atrape. Yo creo en ello, en el nombre de Cristo. Cuando, antes de seguir adelante con este conversatorio, tengo tu imagen frisada. Mira a ver si puedes salir y entrar de nuevo para llevar ratito ahí. Y lo que tú llegas, pues le voy a recordar a las personas lo que estamos haciendo rapidito. Claro que sí. Vamos a hacer el refresh. Ok. Perfecto. Yo le digo por lo que están conectando, las personas que están comentando, vamos a entrar los comentarios. Víctor José Ríos, te bendiga. Desde Luquillo, gloria a Dios. A Wilda, Dios te bendiga. A Judith, mi bendito, la abuelita de las nenas, Dios te bendiga. Y gloria a Dios que están conectados. Estamos conversando con nuestra amiga y ministro, predicadora, líder, conferencista Wanda Aponte. Estamos tratando de conversar y mirar cómo estos eventos que han ocurrido, cómo guardan una relación directa con la palabra de Dios y cómo es que Dios va a estar trayendo transición a través de este proceso. Mira si se conectó ya. Todavía. No, todavía no. Ya mismito. Y pues Wanda había su teléfono y su email van a estar disponibles una vez terminemos la transmisión para poder ponerlo entonces en abajo para que usted, si desea comunicarse con su ministerio, pues así lo puede hacer. Vamos a ver si tenemos a Wanda. Por ahí viene Wanda Aponte. Compartan este video. Wanda, bienvenida de nuevo. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Amén. Gloria. Praise the Lord. Estoy invitando a las personas que compartan este video. Importante lo que de aquí salga. Yo le comentaba a Wanda en ocasiones que hemos tenido programando este evento, que esta dinámica es algo que debería el liderato de la iglesia, todas las iglesias deberían tener una conversación similar, sentarse y observar y analizar esto. Yo soy una persona que me gusta exhortar e invitar a las personas a pensar y a razonar, analizar. ¿Por qué? Porque el Padre mismo, si tú miras el patrón, el carácter del Padre, cómo ha trabajado con su pueblo, tradicionalmente, cuando los profetas escribían sus documentos y los escribas lo analizaban y los rabíes estudiaban sus documentos celosamente, lo analizaban y lo pensaban. De ahí es que nace entonces la teología, de ahí es que nace la esperanza, de ahí es que comienza la interpretación, de ahí es que comienza el entendimiento del pueblo para tener una esperanza. De ahí es que nace entonces en ese proceso de pensamiento y análisis que el pueblo pudo mirar la esperanza de un Mesías que venía a rescatarnos, que venía a redimirnos. Y cuando aparece Jesús, si no fuese por este ejercicio de pensamiento e interpretación, no podíamos reconocerlo. Y no es diferente ahora. El mismo Dios, la palabra dice que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, pues es importante la palabra para poder mirar con detenimiento cuando Dios utiliza ciertos mecanismos, ciertos recursos que busca provocar en su pueblo. Y había comentado, escuché mi pastor tuvo una conversación con su esposa y pastora, en donde ellos pues, pudieron hacer un paralelismo en cómo Dios utilizaba las plagas. En estas ocasiones donde Dios utilizó plagas para exponer a su pueblo, eran tiempos en donde su pueblo se había tornado en extrema idolatría y se había tornado de los caminos del Señor. Por tomar ejemplos, cuando hicieron el becerro de oro, cuando se comenzaron a quejarse del maná, cuando sacaron al pueblo de Egipto, todo fue a través de plagas. Esas plagas traían, número uno, en la exposición del pecado
la distorsión en el corazón de su pueblo y el llamado a arrepentimiento, y juntamente con eso traía una transición. La transición, por ejemplo, en el momento en donde hicieron el becerro de oro, que el Padre entonces trajo ese humo sobre ellos y trajo, dio a luz a los levitas, a ese nuevo orden sacerdotal. Y si te das cuenta, esa dinámica, estoy tomando pues, obviamente de la conversión que menciona mi pastor, de cuando transiciona a su pueblo, rompe con viejos paradigmas, con viejos órdenes, e instituye cosas nuevas, instituye algo nuevo. Por ejemplo, en lo que habíamos comentado, aquí tengo mis notas, déjame rapidito ir sobre ella. En el Éxodo, cuando estaba el becerro de oro, dio a luz el ministerio de los levitas. En Primera de Crónicas, que David hizo un censo, eso trajo un juicio sobre ellos, el pecado que había, como consecuencia que tuvieron que relocalizarse y encontrar un nuevo lugar para que más adelante Salomón hiciera el templo. Cuando despreciaron el maná, ahí salió el ministerio de 70, para cuando sacaron al pueblo de Egipto, Faraón fue a través de plagas, cuando trajeron falsos reportes de la tierra prometida, solamente Josué y Caleb trajeron un buen reporte, y estas personas trajeron ese bochinche y contaminaron el pueblo entero, están asustados, molestó con esta gente y trajo una plaga, trajo una enfermedad y dio a luz un pacto con Josué y Caleb. Y entonces, es lo que yo comentaba, que decía, si podemos mirar la similitud y el paralelismo que el Padre utiliza a través de todo este tiempo, es un patrón constante en donde Dios trae una plaga, un juicio sobre su pueblo para que su corazón quede desnudo y quede expuesto en su pecado. Entonces, obviamente aquí viene una conversación difícil, porque si podemos entender, número uno, que esta plaga, por la magnitud que ha tenido, debemos concluir que esto no puede venir de manos ni de manos humanas, ni por acción demoníaca, porque nadie es tan poderoso. La humanidad entera vino a ser afectada por esto, la humanidad completa. Y cuando tú ves algo con esa magnitud, con ese poder, solamente existe un ser a quien se le atribuye un poder como este, es el Todopoderoso. Y cuando tú te das cuenta y concluyes, si el Todopoderoso trajo esto, es posible entonces que vino a revelar y a manifestar la condición de nuestros corazones, de su pueblo, de lo que se han llamado sus ministros, para poder llevarnos a arrepentimiento y dar a luz entonces algo nuevo. Y esa es entonces la raíz de esta conversación. Y quería tocar por encimita las posibles razones por las cuales quizás el Padre esté molesto con su pueblo. Y obviamente no me quiero, ¿qué fue producción? No, está ahí, Wanda. Sí, estamos aquí, ¿me escuchas? Ok, sí, para que la imagen se está frizando. Pero nada, continuamos. Continuamos. Ajá. Yo no, este tema pues es un poco delicado, porque trata de mostrar ciertas áreas en donde ha proliferado ciertas costumbres dentro de la iglesia, y que ciertamente cuando tú haces la comparación del pueblo de Dios en aquel tiempo, no es muy diferente a lo que venimos haciendo nosotros en estos tiempos. Y pues me refiero obviamente a la superstición e idolatría que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y es triste notar y es triste ver que cuando las personas se levantan en superstición e idolatría y abrazan la superstición e idolatría, rechazan incluso la verdad que se les pueda predicar. Y obviamente quizás tú puedas, Wanda, darnos un insight más profundo acerca de estas circunstancias, dado que tú has ido a muchas iglesias y has podido tener el privilegio de ministrarle a muchas almas, el poder ver no tan solamente esto sucediendo, sino cómo el Padre ha podido intervenir y romper con estas maldiciones dentro de la iglesia. Cuéntanos. No, definitivamente, Eduardo. Te quería preguntar, dado que estamos en vivo y gloria a Dios por eso, ¿me das un segundo para volver a entrar? Sí, claro. Para salir y volver a entrar, porque está frisada la imagen acá en el sistema donde mis hermanas están trabajando. Volvemos en un segundito. En lo que Wanda regresa, quiero recapitular rapidito. Ella nos va a estar respondiendo. Estábamos hablando del paralelismo
¿qué fue producción? Los mensajes. Vamos allá, ¿qué me dicen? Vamos a ver los comentarios pendientes que fue producción. Ok. Tío José, Dios te bendiga, que gracias por sintonizar. Saludito, se conectó aquí Sonia Mato. Sonia, salud, bendiciones, Dios te bendiga, gracias por sintonizar. Estamos hablando con nuestra amiga ministro Wanda Ponte. Ahí está Wanda, mamita. Dale. Y estamos hablando de idolatría y superstición que se ha infiltrado en la iglesia. Y le pregunté a Wanda, porque estaba su experiencia, ella lleva tiempo ministrando personas, ministrando diferentes tipos de iglesias. Ella puede. Bienvenida, Wanda. Le estaba comentando a la audiencia lo que estábamos hablando. Y pues te había preguntado de que cuál es tu insight o tu experiencia en cuanto a esto que ha pasado, porque esto de superstición e idolatría en las iglesias se ha infiltrado a tal punto de que ha sido aceptado y abrazado por muchos. Y es triste que incluso líderes que los que quizás no hayan abrazado esto completamente, pero lo toleran. Y es algo que es preocupante. Eso se infiltra y como que echa raíces en los corazones, y luego es bien difícil romper con eso. Y te estaba preguntando, Wanda, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esto dentro de las iglesias? Pues mira, Eduardo, definitivamente es algo muy triste. Tú sabes que la idolatría viene siendo un amor excesivo o vehemente que se hace por alguien o por algo. Hay una situación muy fuerte porque obviamente a quien único debemos, ¿verdad?, siempre idolatrar, que ocupe el trono de nuestro corazón, se llama el Señor. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces hemos estado nosotros en el proceso de ir a distintos lugares y uno se da cuenta cuando la gente comete el error de poder crear idolatría con sus líderes, crear idolatría con su gente, con sus pastores, dado probablemente haces algo bien por mí, entonces yo me encargo de poder trabajarlo y yo quiero hacer todo lo que te pueda agradar a ti, dado que es esto. Pero ¿qué ocurre en esto? Que la Biblia es muy seria con esto, en el proceso, por ejemplo, con Moisés en el pueblo. El pueblo continuamente idolatró a Moisés, por eso era que no conocían al Dios de Moisés. Por eso fue que el Mar Rojo fue dividido a causa de la fidelidad de Moisés a Dios, no por el pueblo. Si llega a ser por el pueblo, de hecho nunca hubiesen salido de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia también habla acerca de la maldición, en otras palabras, que se genera cuando ponemos nuestra confianza en príncipes, cuando nosotros confiamos en carros y en caballos, que representa, según el salmista, representa la ideología humana, lo que yo entiendo que es correcto, pero son bendecidos los que confían en el Señor. ¿Y qué pasa? Que yo creo que esta situación se da a causa de que primeramente somos humanos imperfectos, gente con grandes necesidades emocionales de que probablemente recibir aceptación, probablemente recibir un sinnúmero de cosas que puedan fortalecernos, pero no podemos permitirnos o irnos por la tangente de que esto quite nuestra mirada de Dios y la pongamos en un ser humano. Porque ¿qué ha pasado durante los años, Eduardo? Que lamentablemente gente que ha confiado en sus pastores y ha dejado de confiar en Dios o en algún líder o en un mentor, ese mentor cae de la gracia de Dios y la gente también declinan de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se da este punto donde la confianza únicamente tiene que ser el Señor y que el trono de mi corazón le pertenezca únicamente a Él en el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Que entonces, y ¿puedo ser sincera en tu programa este día de hoy? Sí, sincera, sin filtro. Tengo que ser sincera y utilizando la sabiduría divina. Antes de que ocurriera esta situación, yo hablé con mis hermanas que son ministros de Dios. Sé que la imagen se frizó, pero vamos a seguir porque no nos vamos a detener en el nombre de Jesús. Lo importante es que no se detenga la palabra. Y le voy a decir una cosa. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, que es una mujer de Dios, fueron mis pastores, y nadie aquí es perfecto hasta que Cristo, ¿verdad?, venga por nosotros y terminemos el peregrinar. Pero una cosa que yo decía era, tengo una preocupación con el cuerpo de Cristo, que lo hablé contigo por teléfono, porque yo veía demasiada competencia, lamentablemente, entre la gente, entre los profesionales, entre el cuerpo de Cristo, entre la iglesia. Y cómo es posible que yo no pueda gozarme contigo, con lo que Dios está haciendo contigo y con lo que Dios está haciendo con usted que nos escucha. Entonces, en ese proceso le dije al Señor, tengo una ocupación, dime cómo orar por el cuerpo. Porque cuando en la iglesia general, sin mencionar el nombre, nosotros vemos que la gente está
No importa si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, tu posición va a ser mi posición. Yo voy a estar más alto que tú. Notando incluso en las redes sociales la competencia de que quien predica mejor, bendito sea Dios, que esas cosas hacen llorar a Dios. O quién entonces tiene mayor likes en el Facebook. Oh my goodness. O sea, si se pierde el tiempo por esa área, mire, mejor quítelo. Así que cuando yo empecé a ver todas estas cosas sin desviar mi mirada del soberano, y sin ser sensible a todo lo que esté pasando para que pueda afectarme espiritualmente, entonces dije, Señor, algo tiene que pasar. Sí. Cuando de repente llegue esta situación al mundo, yo quiero decirle a la gente, no me malinterprete, yo no estoy alegre que esto esté pasando. De hecho, este tipo de quebrantamiento le causa dolor en el corazón de Dios y esto puede ser un tema para otro día. Los quebrantamientos no vienen del diablo, los quebrantamientos vienen de Dios. Papá nos tiene que dar forma. ¿Y qué pasa? Dios orando nos mostraba, nos tuve que frenar, porque cuando nos frena, el que pastoreaba por dinero se le va a olvidar, se supone, se le va a olvidar. Yo le voy a decir algo y téngalo en constancia, no pare el nivel de oración, no paremos el nivel de fe, busquemos a Dios, la iglesia sigue viva, porque no sabemos al día de hoy cuándo los templos o cuándo el auditorio se vuelva a abrir. Quien tiene esa fecha es Dios, no se desespere, ore. Porque usted y yo no tenemos que depender de una estructura para orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la audiencia más poderosa que nosotros necesitamos para sobrevivir hasta que Cristo venga. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el remedio para esto? Cuidemos el corazón. ¡Aleluya! El corazón es más engañoso, dice la Biblia, que cualquier cosa. Es la mente y el alma. Lo decíamos anoche en el proceso del congreso con estas mujeres. El corazón hay que cuidarlo. Porque si la gente comienza a adularnos continuamente, qué lindo tú predicas, ay, tú eres mejor que el otro, ay, tienes, mira, más conexión que otros en el Facebook, dado que esto es lo que estamos utilizando ahora, hay que tener cuidado con ese tipo de halago, porque ese tipo de halago puede afectar nuestro espíritu, dado que somos humanos e imperfectos. Entonces, el corazón, Eduardo, ministro de Dios, es el que hay que cuidar diariamente, que cuando la gente nos diga algo, nosotros continuamente retribuyamos esa gloria al Señor, Claro. entendiendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe y que Él se encarga de darnos la promoción que nosotros necesitamos en su presencia. Claro. Así que esa es mi visión de todo esto que está pasando y te doy la palabra. Sí. Algo que yo aprendí, pastor, bien tempranito, él siempre me decía a mí que el ministerio, en el ministerio se trata de uno poder mantener su corazón quebrantado delante de Dios mientras podemos ministrar a otros. Y yo no entendía eso hasta que me tocó de cerca y entendí lo siguiente. Si nosotros permitimos, como había mencionado Wanda, de que los halagos nos inflen el ego y nosotros mismos desarrollamos una imagen alrededor de la cual queremos ser mirados y tratados, pues nos desconectamos de la gente, nos deshumanizamos de las personas, nos insensibilizamos ante el dolor de las personas que se supone que vayamos a administrar. Porque yo siempre decía, es bien fácil hablar de fe cuando a ti no te falta nada. Es bien fácil decir, no, confía en el Padre que Él va a proveer cuando tú tienes trabajo seguro y estable. Pero ¿qué de aquel que está pasando por la tormenta, por la incertidumbre, por la inestabilidad? Es difícil vivir con estas personas. Pero cuando tú te mantienes quebrantado y te permites que Dios siga trabajando contigo, tú puedes tener esa sensibilidad y esa empatía. Porque, por ejemplo, yo cuando pasé un tiempo en donde pasé muchas necesidades, que uno tanto, no es como que, ay, bendito el nene, que mucho sufrió, pero pues, uno es quebrantado en ciertas medidas. Y pues, el que me conoce sabe que yo me he mudado más que un cobito. Yo camino para arriba y para abajo y me he mudado un montón de veces. Y en ese periodo pasé necesidades y le doy gloria a Dios que puso personas en el camino. Cuando Dios me puso en necesidad para estimular la misericordia de mis hermanos, muchas veces encontré hombros fríos y miradas indiferentes. Yo le doy gracias a Dios, pastor Marcelo Lamas, allá en Georgetown, Texas, que fue de las pocas personas que me tendió la mano incondicionalmente, lo amo muchísimo y estoy bien agradecido de él. Le agradezco también mucho a mi primo, que fue el que me discipuló, me evangelizó, se aguantó con las malas crianzas mías. Y gloria a Dios, pues, porque ahora pues puede ver lo que Dios logró hacer con esto. Pero yo no entendía en ese momento qué estaba pasando. Y saber ahora que todo este equipaje y todo esto que sucedió me ayuda a mí ahora a poder conectar, a poder entender, a poder ministrar a otras personas y poder ahora ver con revelación y conocimiento. Pues básicamente mantener el corazón quebrantado. Y pues, continuando por lo que estábamos hablando de la condición de la iglesia en cuanto a la superstición e idolatría,
una de las cosas que yo he notado en la iglesia es que la superstición se ha infiltrado muchísimo. El esoterismo, la brujería, la astrología se ha infiltrado dentro de la iglesia y personas pues, como que no han hecho la diferencia de quizás, posiblemente, el tú poner tu esperanza en otras cosas y levantar esos ídolos en tu corazón. Es el sinónimo o el equivalente a cuando levantamos el becerro de oro en el tiempo de Egipto. Ciertamente. Cuando intentamos utilizar un objeto para que sea nuestro centro de adoración y atribuirle un poder milagroso a un objeto, es exactamente lo mismo que hizo el pueblo cuando se postró delante del becerro de oro. Y esas cosas, dice la palabra, provocan al Señor a celo. Y eso es provocar al Padre. Pues, es de las cosas que quiero que examinemos y miremos. Si en el pasado estas cosas trajeron plagas y trajeron ese tipo de juicios sobre su pueblo, pues es muy diferente a lo que estamos viendo en estos momentos. Otra de las cosas que se han infiltrado dentro de la iglesia es las herejías y las falsas doctrinas. Y la herejía y falsas doctrinas, pues por lo regular, iglesias saludables que están nutridas se cuidan de esto. Pero hay sectores de iglesia que personas que quizás en un desacuerdo con su pastor, sencillamente lo que hacen es que agarran su Biblia y agarran sus amigos y montan otros kiosquitos y siguen predicando sin rendirle cuentas a nadie. Y desafortunadamente eso parece inofensivo, pero lo que pasa es que esa dinámica, cuando se repite muchas veces, las personas van y vienen y se acostumbran a no ser, a no tener un sistema de rendición de cuentas, ni de dejarse discipular, ni de dejarse enseñar de la palabra, sino que en su propio intelecto, en su propio entendimiento, lo exaltan por encima. Y desafortunadamente, se fue Wanda, ya yo se me conecta. Desafortunadamente, cuando permitimos la falsa enseñanza, la falsa doctrina y la herejía tomen nuestros corazones, pues lo que hacemos es que exaltamos nuestra propia opinión por encima de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya pronto Wanda se nos vuelve a conectar, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. Queremos darle gracias a Dios a todas las personas que se están conectando. Vamos a continuar la conversación, todavía queda mucho por conversar. Aquí está Wanda, vamos a ponerla aquí. Producción me abandonó. Ahí está. Por ahí viene. Y básicamente la superstición de idolatría. Aquí estamos de vuelta en el nombre de Jesús. Declaramos que no se va a frizar más. Amén, amén. Ahí está, descongela aquí, descongeló. Ay, amén, ay, amén. Básicamente ese problema de falsas doctrinas que se infiltran en la iglesia, y pienso yo, ¿verdad? Esto puedo estar equivocado, quizás tú que tienes más experiencia visitando diferentes iglesias, que es una bendición grandísima porque te da una visión general de la condición de la iglesia en las regiones, en las del Padre, trabajar y ministrar. Cuando se infiltran falsas herejías, falsas enseñanzas, se combinan con la superstición y la idolatría, por lo regular termina siempre en alguien herido o lastimado, alguien desilusionado y desesperado. Y el problema es, los pastores de hecho, uno de los pastores que yo admiro y respeto muchísimo en esta área, Pastor Richard, que yo sé que tú lo un montón, claro. que tiene una iglesia bastante grande que su congregación es bastante saludable en cuanto a poder amar a las personas y perdonarse, pero ha tenido también, supongo yo, que bregar con las personas que llegan a lugares lastimados y heridos y lo que hacen es que quieren lastimar al pastor, que quiere ayudarlos a ellos. Y eso pues, es el único, eso pasa mucho. Si yo pregunto a cualquier pastor, me va a decir que por lo menos 2 personas se van a acordar de que le pasó eso. Y eso viene a causa de que cuando la superstición, idolatría, herejía y falsa doctrina se infiltran en el corazón y eres defraudado, desilusionado, lastimado y herido, es difícil. Se complica el trabajo porque las personas aprenden las cosas en error y se aferran a eso, y para romper eso solamente la misericordia y el poder de Dios, y toma tiempo, y eso va a requerir de que la persona pueda confiar una vez más en algún ministro. Y el problema es que tan pronto tú le abras la Biblia, recuerdan de su decepción, de su desilusión, y por lo regular, en mi experiencia, terminaron viendo personas blasfemando el nombre del Señor, blasfemando la iglesia, como decía yo hace varios videos atrás, que decía, le doy un aplauso y gloria, gracias a la gente que permiten esto en la iglesia y no lo arrestan, lo desenmascaran. Mira, ahí tienen la gran cosecha, la gran apostasía, la gente apostata
Y el problema es que para alcanzar a esas personas es difícil. Yo digo, es mejor arrestar una herejía, que por eso es lo que estoy tratando de hacer los jueves, Thinking Thursday, pensando en lo que creemos. Trato de los domingos Gracias. enseñar a interpretar la escritura para tratar de contrarrestar esto. No es buscando pelea, pero estas cosas hay que desenmascararlas. Cuando el Padre trae plagas, desenmascara la condición de la iglesia en su tiempo y en su momento. Estas cosas tienen que salir a la luz. Y hablamos Claro. hace varias horas atrás, antes de conectarnos aquí, que triste y lamentablemente nos va a tocar ver personas a las que amamos y a las que queremos quedarse perdidos en la transición, porque se amarran a esto, se amarran a lo que ya conocen, se amarran a la institución, se comprometieron más con su conocimiento, se comprometen más con sus títulos que con lo que Dios quiere hacer. Vamos. Cuando vemos esto, es lo que a mí me rompe el corazón, porque es exactamente lo mismo que se vivió en los tiempos de Jesús. El Señor mismo se le pasó de frente, pero porque se aferraron a las instituciones, porque se aferraron al conocimiento, porque se aferraron a su carnalidad y su humanidad, rechazaron al Señor. Y no va a ser muy diferente en esta ocasión. Una de las cosas Ciertamente. que también, y esto es porque si seguimos desenmascarando todo lo que se infiltra de la iglesia, pues no terminamos. Pero estas Exacto. que son de las más dañinas, cuando se deshonra y se blasfema el nombre de Dios por las falsas profecías. Y esto ha proliferado mucho. El don profético es real. También el falso profeta es real. Y es triste cuando las personas quedan expuestas en falsas profecías y porque le tengo cariño a esta persona, no lo confronto, se lo dejo pasar. Y el problema con no confrontarlo y dejárselo pasar es que esta persona continúa haciendo esto y arrastra a las personas entonces a la superstición. Y pues obviamente, Claro. ahorita, y hace más daño que bien. Te pregunto, Wanda, en tu carácter personal, como ministra, como todo lo que la iglesia que has podido visitar, ¿cuán difícil te resulta poder restaurar a una persona que ha sido dañada por estas cosas que se han infiltrado en la iglesia? ¿A qué punto has visto tú que se infiltra, si llega, por ejemplo, hasta tan arriba como hasta los mismos pastores? ¿O cuán difícil es para un pastor identificar esto dentro de la iglesia? Ahí ya como 15 preguntas, me encanta eso. Pero básicamente la pregunta que te quiero hacer es que ¿cuán difícil sería para un líder de iglesia darse cuenta de esto y cuán fácil sería uno como un plebeyo común tratar de confrontar esto dentro de la iglesia? Bueno, Eduardo, te vi un poquito frisado ahora, pero entendí la pregunta que me quieres hacer. Yo creo primariamente que esta situación de las herejías y las falsas doctrinas, continuamente el apóstol Pablo estuvo trabajando en contra de esto en todo tiempo, en cada carta que tú y yo sabemos y la audiencia que él pudo haber escrito. Entonces, continuamente iba previniendo a los efesios, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses a causa de esta situación. No se preocupe que ya se conecta ahora. Rapidito. Le había preguntado a Wanda, estaba para los que se acaban de conectar. Zuli, Dios te bendiga, Julián, gloria a Dios, tu testimonio es poderoso. Zuli, esté pendiente, con Dios te voy a traer para acá también, para conversar aquí en Preaching Without Words, si Dios me lo permite. Había comentado, estábamos hablando de la idolatría que hay dentro de la iglesia y cómo se ha infiltrado la superstición y la herejía y cómo se ha deshonrado y blasfemado el nombre de Dios y que posiblemente estos sean factores que hayan contribuido a que el Padre entonces haya tenido que traer lo que ha sucedido. Y vimos el paralelismo de cómo el Padre trabaja con su pueblo a través de estos eventos. Aquí tengo overtime. Y le estaba preguntando a Wanda que cuán difícil aquí, Wanda, regresaste, gloria a Dios. Ay, en el nombre de Jesús, pónganse de acuerdo conmigo porque tengo todos los internet de la casa y el del celular activos. O sea, todo, no hay ocasión para que esto se vea afectado en el nombre del Señor. No se preocupe, porque si 100 veces cae justo, 100 veces se levanta. En vez de eso, las veces que haya que reconectar, nos reconectamos, tranquila. En el nombre de Jesús. La pregunta que te había hecho era cuán posible o cuán fácil o difícil es para un líder, para un pastor de iglesia, darse cuenta que se le ha infiltrado herejía dentro de la iglesia
y cuán accesible sería uno, como una persona común y corriente, poder conversar esto con el liderazgo en tu experiencia como ministro. Mira, déjame decirte algo desde que papi era pastor y declaro en el nombre de Jesús que no hay interferencia jamás en esta transmisión proféticamente hablando, porque esta es la palabra de Dios y echamos fuera todo lo que no sea del Señor en el nombre del Señor. Así que tenemos que hacer esta oración porque al enemigo no le gusta lo que estamos hablando y en el nombre de Jesús no tiene parte ni suerte con esto. Ahora, lo que sí quería decirte que desde el ministerio de papi nosotros continuamente fuimos criados en una sana doctrina. Esta que hace referencia a lo que es al Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que es obviamente creer en el poder de la oración, la palabra, el ayuno y todas estas cosas que están conectadas, que no están fuera del marco bíblico. Pablo continuamente fue atacando a herejías y a doctrinas erradas, como bien tú sabes, que continuamente querían infiltrarse en la iglesia de los Gálatas. Mira, los Gálatas fue algo tan y tan tremendo, porque los Gálatas siendo educados por Pablo en una semana, ya la otra semana estaban entrando otras herejías y esta gente le decían que sí a todo. Entonces Pablo tuvo que enseñarle, mira, acuérdate el fruto del Espíritu. Luego, mira, acuérdate los dones del Espíritu y mantente firme que aunque eres una iglesia pequeña, pero el enemigo está buscando ocasión para poder entrar. Y yo creo que cuando esta situación está ocurriendo en la iglesia occidental, la iglesia del presente, los líderes tenemos que estar demasiado despiertos espiritualmente, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes cómo podemos resolver esto? Aparte de conectarnos con Dios, aparte de orar, y ya breve voy a la contestación de tu pregunta, es que el líder, sea pastor, sea mentor, la persona que esté a cargo de esa iglesia o esté a cargo de la grey o como usted quiera llamarle, sencillamente levante una vigilancia de quién trae a exponer la palabra a su iglesia. ¿Qué pasaba cuando yo me criaba? Y esto con mucho respeto. Cuando yo me criaba venía el hermanito de Estados Unidos o el hermanito de la nación tal y esa misma noche lo ponían a predicar. Yo no encuentro eso saludable, o yo llego a una iglesia y a la semana ya soy copastora, con mucho respeto al pastor que me está escuchando, al líder que me está escuchando, pero yo creo que Dios es ordenado. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si la persona trae una herejía o trae una doctrina errada que pueda traer turbación al conocimiento de Dios en el pueblo. Entonces Pablo fue un líder que la gente cree que Pablo fue un hombre que fue transformado en el camino a Damasco y que Dios hizo grandes cosas. Pablo fue exigente, voy a usar la palabra puertorriqueña. Pablo fue chabón todo el tiempo. ¿Usted se cree que Pablo traía a cualquier persona a predicar? No, si él decía, no me creo el más grande, soy el más pequeño de los apóstoles, pero yo voy a cuidar mi grey. Ahora, cuando ya algo ha pasado, cuando ya alguien se infiltró, la iglesia se contaminó como con una pandemia espiritual a través de un conocimiento extraño. Y entonces la mitad de la iglesia se dividió y unos se fueron para otro lado porque creyeron en una doctrina errada. Entonces hay que sentarnos con esa grey a sanar y a sentarnos a poder cubrir todas las áreas de necesidad porque cada persona va a pensar diferente. Entonces, les traigo esto porque precisamente muchos años ya atrás, sin mencionar su nombre, yo tuve que salir de una iglesia en Puerto Rico, estamos hablando más de 6 años. Ahora yo vivo en Texas, estoy de Puerto Rico en este tiempo de emergencia, pero vivo en el área de Texas. Y antes de vivir en Texas, yo recuerdo que yo empecé a notar algo extraño con la doctrina. Entonces empecé a notar cuando el pastor empezó a infiltrar cosas que estaban desbalanceadas. Una parte en la palabra y otra parte en lo que ellos entendían. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque yo no creo en el legalismo, ni creo tampoco en la religiosidad, porque ambos son pecaminosos, son espíritus inmundos, no nos favorecen. Entonces yo empecé a notar como que una situación que no me creaba balance. Y Eduardo, la santidad de Dios, amada audiencia, es balance. La santidad de Dios crea balance en nuestra vida de tal manera que nosotros podemos saber dónde estamos parados. Lo que significa es que si vivimos en santidad y vivimos inmersos en la palabra tal y como está escrita, ninguna doctrina errada nos va a poder mover. Por eso era que creo que fue el apóstol Pablo que decía, mira, lo que pasa es que la doctrina viene como un viento de doctrina que va a querer moverte, en otras palabras, de lo que tú sabes, y la gente son como las olas del mar, que no saben ni dónde vienen ni a dónde van. Entonces, ¿qué ocurre? Para eso la palabra nos lleva a caer en perspectiva. Cuando yo empecé a estudiar la palabra, fortalecerla versus lo que se estaba enseñando, en ese lugar yo tuve que salir. Y te explico por qué tuve que salir, porque si no mi vida se podía ver en riesgo de muerte espiritual. Ahora, ya cuando la gente está heridos, que no quieren volver a la iglesia, porque lo que pasa es que esto me lo enseñaron y entonces todo el mundo predica algo diferente, tenemos, amados líderes que nos escuchan, enfocar la gente en la presencia de Dios.
enfocar la gente en el conocimiento del maestro. Es tiempo de decirle a la gente, suéltate de lo que el mentor te dice. No es malo tener un mentor, pero si el mentor supera mi tiempo con Dios, si el mentor supera mi tiempo en la palabra y mi tiempo de escuchar a Dios según el Salmo 29, ahí es que empiezan los problemas. ¿Cómo la gente entra en doctrinas erradas, mi amado Eduardo? Entran porque empiezan a escuchar más a una persona que la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios es infalible. Así es. La voz de Dios es perfecta. Ese me va a decir a mí, esto es lo correcto, esto no. Y yo me siento a escuchar mucha gente, amistades, pastores. Si yo noto algo raro, yo me pongo a orar y digo, Señor, dime cómo lo digo. Cuando entro a YouTube no escucho a todo el mundo. Discúlpeme que sea tan sincera. No ingiera el alimento primero que usted escuche. Usted no sabe si usted está ingiriendo un alimento dañino. Evalúe por la palabra, porque no es ser una persona que tengamos, ¿cuál es la palabra? Algún tipo ay, Dios mío, cuando yo tengo algún tipo ay, la palabra la tengo cerca, pero es cuando yo te prefiero a ti, gracias. Preferencia contigo. No es eso. Es que tengo que tener cuidado a quién yo voy a escuchar. Entonces Dios dice, más que cualquier cosa, escucha esto. Amén. Esta es la palabra profética más segura que existe. Otra cosa también, aparte de poder sentarse y conectar la gente con Dios, es conectarlos con la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. ¿Cuánta gente está buscando profecía, Eduardo? Y esto es un programa que habla claro. ¿Cuánta gente está en cuartos oscuros llamando profetas y diciendo a los profetas, dime que Dios te dijo de mí? Mire, por favor, si usted me llama para preguntarme una cosa como esa, yo le voy a mandar que se vaya al monte 5 días y que tenga tiempo de ayuno y oración. Y yo le digo algo y le digo con el cuidado. Yo estoy yendo a una iglesia afroamericana, una iglesia linda. Nadie es perfecto, pero Dios me plantó allí. Estoy en una iglesia que multicultural afroamericana. Dios me tiene allí con un propósito hasta que Él diga. Y recuerdo que un día saliendo de la clase del seminario, para poder uno pues ser ministro de la casa, te someten a un seminario 2 años y obedeciendo la voz del Señor para estar ahí. Recuerdo que cuando yo voy saliendo, una hermana de la clase, y esto con mucho respeto, pero yo quiero que tú escuches mi experiencia, porque yo no voy a hablar a través de ti, voy a hablar a través de la experiencia que Dios me ha dado. Casi siempre debe ser así. Y recuerdo que esa persona me dijo, hermana, no te vayas que te quiero hacer una pregunta. Pero Eduardo, nosotros cuando tenemos discernimiento, tú sabes cómo viene la persona y dónde está la motivación del corazón. Tenga cuidado con todo el que le hable y le explico. Yo le dije, sí, ¿en qué te puedo servir? Dios te bendiga. Y ella iba de camino al auto, no sé si estábamos en invierno o en verano. Lo cierto es que a mí no me dio ni frío ni calor con lo que ella me dijo. Y me dice, oye, ¿tú eres profeta? Yo le dije, bueno, no soy ungida como profeta ni como pastora. Por tal motivo le pido a la gente que cuando vamos a predicar para su gloria me presenten como ministro, porque he sido presentada como ministro. ¿Que hay un llamado pastoral? Amén, en el tiempo de Dios. ¿Que Dios en la unción profética llega? Claro que sí. Pues le expliqué todo eso y le digo, pero no me llamo profeta, porque no he sido ungida como profeta, no como Juanita Baino, no como otra gente. No, yo creo que Dios tiene un trato con cada cual, aunque no tenemos duda que por su gracia fluimos en el don. Y usted sabe lo que dañó esta conversación, que esa persona me dijo, ¿qué Dios te está diciendo ahora mismo para mí? ¿Sabe qué estaba haciendo? Me estaba consultando. Y yo no creo en eso, amado. Yo no creo de ninguna manera en la consulta a un ser humano. Cuando yo vi lo que ella me dijo, ¿sabe lo que yo le dije? Yo la redirigí a la palabra y le dije, para no ofenderte, porque acuérdese que nosotros podemos ser radicales, pero no vamos a dañar el cuerpo con una espada. No vamos a estar cortándole la cabeza a la gente más que al enemigo en el nombre del Señor. Pero usted no deje de decir la verdad en Cristo con sabiduría, porque si no el pecado se nos infiltra en la iglesia. Y lo que queda de pecado, lamentablemente, por ser seres humanos en la iglesia, hay que erradicarlo, pues no vamos a contribuir con que la gente continúe pecando. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a redirigir a la palabra para no hacerte daño, porque lo que me has preguntado es muy fuerte. O sea, yo no soy Dios y si tú supieras que me estás consultando y ella se quedó fría, se puso blanca, le dije, ¿sabes qué? Me estás consultando, pero te voy a redirigir a lo que decía, me parece que fue el apóstol Pedro, que la palabra profética más segura es esta palabra. Por tal motivo, a ella es la que tenemos que hacer conexión. Mira, antes de las pandemias, ya la palabra dice que estas situaciones venían. Antes de las situaciones financieras, ya los proverbios tienes un manual que te va diciendo. ¿Sabes? La Biblia es un manual de conducta que nos enseña cómo manejar un matrimonio, cómo manejar una relación, cómo trabajar con nuestros hijos, nuestros patronos. Ya la información
Solamente Dios dice, arráigate esta palabra, y no significa que Dios no use los profetas, pero evalúe el orden en que el profeta llega a usted. ¿Por qué? Porque el detalle está en que si nos desenfrenamos, ahí es que entran las doctrinas erradas. Sí. Entonces la única doctrina que tenemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esos tres son más ordenados de lo más que nosotros podemos pensar y nos brindan un orden. Pero te voy a decir algo, Eduardo, el problema está a veces en que el desorden que tenemos le teme al orden del espíritu, porque el espíritu va a venir a desordenar áreas en nuestra vida para crear orden. Es como cuando usted limpia su casa, usted saca los muebles, crea un reguero completo, por decirlo así, para luego dejar esa casa limpia y todo vuelve a su normalidad. Y yo creo que de esto nos tenemos que cuidar. Si usted es su pastor muy débil, si usted ve un líder que le dice que sí a todo, mi amado, óigame, siéntese en sabiduría. No queremos saber más que nadie. Ayude a sus pastores, porque la realidad es que yo creo que la gente tiene que ser discipulada. Y en este proceso, antes de dar conclusión a este detallito, o lo que estamos hablando, no estoy en acuerdo en que alguien venga de una vida de estilo, por decirlo así, del estilo de vida del mundo, que yo me haya convertido y haya tenido una vida extraña afuera, y que tú me pastorees y al mes yo esté predicando. Yo creo en los discipulados. Escúcheme bien. Yo creo que la iglesia está a falta de discipulado. Hermana, lo que pasa es que nosotros somos 7, 10 hermanos en la iglesia y mi pastor pues no cree ni en eso. Aunque sea uno solo con el pastor, tiene que haber discipulado en la palabra. Si yo llego nueva a la iglesia de Eduardo, Eduardo me tiene que discipular y no darme parte rápido. Discipúlame porque el proceso de discipulado me va a enseñar la misión y la visión que tiene tu iglesia. Y yo creo que el que viene de afuera tiene que limpiarse, purificarse, santificarse y conectarse con la misión y la visión del Espíritu en esa casa. Y luego que Dios haya culminado la obra, lo vamos a exponer para que exprese la palabra o fluyan los dones que le haya otorgado. Entiende. No somos radicales ni legalistas, estamos cuidando el corazón de Dios, aleluya. Claro. Estamos cuidando los intereses del corazón de Dios, porque hay una locura manifestándose en muchas iglesias y Dios dice, no, esto es tiempo de orden. Creo que la situación de la cuarentena, la pandemia, va a provocarle una nueva normativa a la iglesia y va a provocarle un nuevo orden a la iglesia, donde tenemos que resurgir según la voluntad de Dios y en una fe sobrenatural. Si no, no vamos a poder vencer. Así es. Espero haber contestado tu pregunta. Claro, claro que sí. Quiero saludar a la pastora María Díaz, que se acaba de conectar. La pastora María Díaz fue de mucha ayuda cuando yo estuve en Puerto Rico pasando un proceso bien difícil y bien complicado. Fue una de las personas junto con Gladinel que de verdad que me nutrieron en el momento más difícil que yo atravesé. Así que gracias María Díaz por sintonizar. Y lo que está así, Ángel Berrío, tremendo atleta del señor, tremendo muchacho, lo conocí en la escuela, yo era maestro de barbería y él era también de los muchachos, tremendo muchacho. Gracias por sintonizar. Estaba Wanda hablando acerca de la pregunta que le había hecho yo, de que las herejías y falsas doctrinas que se infiltran a la iglesia y el daño que están produciendo dentro del pueblo de Dios y lo difícil que es luego para reparar esto. Pienso yo que traía atrás. Y qué bueno lo que traíste acerca del discipulado y la enseñanza. Yo creo, y de lo poco que yo he podido ver, que se ha descuidado ese proceso de enseñar a las personas a interpretar las escrituras. Y a veces, pues, con la mejor intención la gente hace sus grupos de discipulado y se reúnen y tratan de hablar de la palabra, pero no enseñan a la persona a cómo se interpretan las escrituras para que yo personalmente, lo que yo hago, y lo aprendí de mi pastor, enséñale a las personas a interpretar la escritura para que incluso a ti mismo te corrijan, porque uno es perfecto, uno no es perfecto, uno comete errores, uno puede confundirse, uno puede malinterpretar las cosas, como habíamos hablado tú y yo en privado, por teléfono, que a veces Dios nos revela cosas, pero es para nosotros, no es para que le hablemos, Dios me dijo esta cosa, no, interpreta eso, escudriñalo, digiérelo primero. Y con esa convicción nueva, entonces vas y hablas el mensaje que Dios te hable. Pero hay cosas que no pueden ser vomitadas al momento, tienen que ser procesadas. Hace poco yo compartí un video de una señora fluyendo en el espíritu y Dios la está usando. Esta dinámica se da dentro de la iglesia,
en un servicio de oración e intercesión. Habían pocas personas y estaban intercediendo. Esta señora estaba fluyendo en el espíritu y Dios la estaba usando y ella estaba dando una palabra. Ella estaba pues, llorando, conmovida por el espíritu. Pienso yo que el error fue haberla grabado y subió a las redes porque se malinterpreta. Y una amiga que tengo en Facebook me comenta, me dice, para mí es una ridiculez que esté llorando y gritando. Yo le expliqué a ella, lo que pasa es que cuando Dios te sobretoma de esa forma, es difícil controlar las emociones. Y pienso yo, digo, quizás el error estuvo en publicarlo a las redes al momento. Ese mensaje debió ser, en mi opinión, ser procesado, ser trabajado y luego comunicado de una forma más sobria. Pero esa es mi opinión. Y obviamente, pues, que cada quien ve la trabaja como quiera. Pero diciendo acerca de la enseñanza, se descuida mucho la enseñanza de la palabra y el cómo se interpreta el escrito. De hecho, te voy a decir más, Pastora María Díaz, que está ahí presente, una de las cosas bien poderosas que ella hace es que ella enseña la palabra de una forma impresionante. A mí me encanta cómo ella lo hace porque conceptos bien complicados los van digiriéndolos para que tú puedas entenderlo. Y si son fáciles para entender, es una persona que se mantiene en la escritura y de las pocas personas que yo he visto que trabajan en interpretación de la escritura como se supone. Y el resultado está ahí porque en los frutos se ven. Y digo yo, al final del día, tú ves el fruto y la manifestación. Si Dios lo respalda, pues tú sabes que lo hizo bien. Pero si Dios no te respaldó, pues algo está mal. Y pienso yo que este reboot de la pandemia expuso muchos ministros, y estoy hablando solamente de la iglesia, porque si no vamos a, te digo, pero se expuso muchas personas que Dios les retiró ese approval que tenían. Personas que fueron llamadas por Dios, personas que fluían en los dones del Señor, personas que tenían ministerios poderosos, pero permitieron ser seducidos su corazón por otros intereses, como he dicho al principio, por likes, por las funciones, por el brillo. Como yo decía, todo ministro, como Jesús, entra al desierto a ser tentado, pero a diferencia de Jesús, muchos han sucumbido a las tentaciones. Muchos se han postrado por el brillo, por el destello, por el show, por el prestigio. Y yo siempre, desde que me convertí, siempre he dicho al Padre, a mí no me interesa ser famoso ni nada por el estilo, yo quiero ser útil. Y si mi utilidad es limpiando baños, pasando un pañito y que nadie nunca me reconozca, que así sea, pero gloria a Dios por eso. Y eso es difícil, porque cuando, o sea, todos tenemos una porción de ego y Satanás sabe cómo seducirte por tu concupiscencia y es difícil someter la carne, pero una vez tú descubres cómo hacerlo, una vez el Padre te logra formar, es bien difícil que te seduzcan tan fácilmente, es difícil que la tentación te acuda tan fácilmente. Y yo recuerdo cuando yo recién converso, y esto pues, mi primo, no había iglesia, no había nada, éramos él y yo solo en la sala de su casa, él ponía un cassette y los dos empezamos a adorar. Digo, él más que yo porque estaba aprendiendo. Y sudado, calor terrible, y yo, Dios mío, que acaba me voy a desmayar. Y él ahí ora y ora y orando y adorando y orando y adorando. Y a mí eso me tocó mi corazón porque algo que siempre decía, él decía, aunque esté yo solo, yo predico el mensaje como si eran miles de personas, porque yo lo hago para el Señor, no para las personas. Y eso a mí me tocó. Y digo, wow, y eso contrastó mucho entonces más adelante con las cosas que yo veía, porque veía el show, la gente quería la aprobación de los hombres por encima de la aprobación de Dios. Pues yo me di cuenta que, pues, hasta que entendamos lo siguiente, si no estamos dispuestos a examinar nuestros corazones, nunca vamos a proceder al arrepentimiento. Mientras amemos más a los hombres que a Dios, vamos a ser de las personas que apoyan el ministerio de Saúl y perseguimos a David para matarlo. Mientras apoyemos y respaldemos lo que las personas piensen de mí por encima de lo que Dios pueda pensar de mí, vamos a estar adorando al templo y crucificando al Señor. Vamos a hacer de esa. Mi pregunta siempre es, ¿de qué lado tú quieres estar? ¿De los fariseos que crucificaron a Jesús o de los que estuvieron ahí en la cruz y recibieron el Espíritu Santo y el bautismo del nuevo pacto? Porque cuando idolatramos las instituciones, cuando idolatramos los títulos, cuando idolatramos a las personas, cuando el amor por el pastor o por el hermano supera el amor por Dios, caemos entonces en el error de que nosotros mismos nos sometemos a esclavitud, porque se ha visto abuso, se ha visto maltrato en las iglesias, y a veces yo digo, caramba, a veces no es ni tan difícil darte cuenta del error de esa iglesia. Sin embargo, las personas quedan cautivas como prisioneros. Entonces, yo digo, no cabe otra más que concluir que una influencia demoníaca está surgiendo ahí, porque esa opresión tiene que ser diabólica. Yo digo, nadie puede ser tan torpe, nadie puede ser tan torpe.
Pues la palabra es la que nos dice que es el enemigo que nos ciega para que no nos resplandezca la luz de Cristo. Y entonces, ahí digo yo, que es importante la intercesión. Oh, I love Este it. tiempo, como bien comentado, desde el resurgir, a mí no me cabe la más mínima duda de que el Padre está formando el remanente y que esta acción desnudó no tanto a la iglesia, porque la iglesia, los que se decían profetas, fracasaron profetizando que venían por año diciendo que este año 2020 venían casas, carros, prosperidad, fracasaron porque vivieron desempleo en Puerto Rico y por respeto y por amor, no menciono nombres, pero se profetizó mucho de bienes materiales y hubieron derrumbe, hubieron muertes, han habido tragedias. Y yo digo, ¿y dónde están esa gente ahora? A veces tú los ves y sigue creyéndole que Dios, ahora que Dios te lo ha cumplido, caramba, no se abochornan. Si ya Dios dijo, no de respaldo, la palabra dice que cuando un hombre habla de parte de Dios, si lo que dice no se cumple, el tal no habla de parte de Dios, no le tema. Pero la gente sigue ahí, la gente sigue porque amaron más al hombre que a Dios. Pues, ¿qué pasa? Cuando el Padre desnuda todo esto y desembaraña todo esto, el verdadero remanente, las personas que realmente aman al Señor, que quizás, mira, a veces uno no tiene ni tanto conocimiento, porque la verdad es que cuando el Padre hizo el nuevo pacto, hizo el Espíritu y puso en tu corazón la ley, uno por instinto lo sabe. Y las personas se quebrantan en la presencia de Dios y está trabajando con eso, entonces comienza la intercesión por encima de que Dios elimine el virus o elimine la condición presente. La oración de muchas personas, que gloria a Dios, y estoy viendo, es para que Dios preserve los corazones, para que Dios levante ese nuevo liderazgo, porque hace falta. Las personas en diferentes partes del mundo están perdidos. Si tú miras las noticias, hace poco, creo que fue aquí en Texas, en una iglesia se metió un hombre y la misma iglesia lo mataron, le entraron a tiro. Yo me quedo como que el contraste es grande. El contraste es grande. Lo que el Padre enseñó, por lo que se está viendo, es grande. El contraste no es sorpresa que venga un evento como este que remueva todos los ídolos. La ciencia quedó desnuda. Sí, señor. Entretenimiento y estudiando bobería y una porquería de virus los derrotó. Porque nos va a la hora que ni saben cómo curarlo, ni saben cómo tratarlo, ni saben qué vacuna hacer. Y no es porque no tengan la capacidad, es porque al igual que la gente de la iglesia, comprometieron su corazón con otros intereses. Su interés no era el descubrimiento científico, su interés era un descubrimiento para hacerse millonario. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Sí. Afortunadamente tocamos fondo. Pero Dios, que siempre ha sido misericordioso, que siempre detrás de una palabra de juicio, hay una palabra de esperanza, y detrás de un momento como este, donde se enmascara y desnuda la condición, siempre el Padre tiene la intención de cubrirnos con un santo manto, porque el Padre no se deleita en desnudarnos y humillarnos. Y cuando tú ves que el Padre está destapando todo y todo sale a la luz para que tus propios ojos lo puedan ver, es una oportunidad dorada para que tu corazón se torne Padre. Porque es que no existe un ser humano sobre la faz de la tierra ahora mismo que tenga la capacidad para solucionar todos nuestros problemas. Pero existe uno solo. Aleluya. Es Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es hombre como nosotros, divino como el Padre, para que sea nuestro intercesor. Y solamente Él puede agarrarnos y restaurarnos y formarnos para que seamos su pueblo. Entonces la pregunta que yo me hago es cómo podremos nosotros prepararnos, porque ciertamente yo no sé lo que va a pasar después que todo este revuelo pase. Yo puedo especular con cualquier persona, pero he aprendido que si Dios no me lo ha dicho y la palabra no lo dice, pues eso no es asunto mío. Pero sí sé que algo va a pasar, porque por el carácter del Padre, por los paralelos que hemos visto, porque hemos visto como el Padre a través de plagas y eventos como estos purifica y da a luz algo nuevo. Pues, eso es. Entonces se enmascaró, hubo arrepentimiento, pues viene algo nuevo, pues eso nuevo, pues si sabemos que va a ser el remanente del Padre, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? No sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es lo siguiente, debemos prepararnos para lo próximo que Dios va a hacer, porque si nos seguimos aferrando a lo que ya conocemos, si seguimos abrazando a la doctrina, si seguimos abrazando, es como le pasó a todos los judíos, adoraban la Torá y rechazaron a la palabra encarnada. Decían, la ley es sagrada, y la ley se les paró de frente y lo mataron. No, feo, vete, queremos el libro. Entonces adoraste el libro,
por encima del que te dio el libro. Y Santo. se manifestó entonces eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si no somos sensitivos, si no somos sensibles y no abrazamos al Señor y nuestro corazón no le pertenece al Padre, no vamos a participar de lo próximo que Dios va a hacer. Nos vamos a perder esta transición. Te vas a quedar atrás. Le va a pasar con el pueblo de Israel. Muchos se quedaron en el desierto, muchos murieron en el desierto, no participaron de la tierra prometida. Y te aseguro una cosa, esto sí yo lo sé. No todo el mundo va a participar de lo próximo que el Padre va a hacer, porque no ha hecho nada. Se ha quedado estático hasta que su pueblo se arrepienta. Y había comentado contigo, viendo cómo el Padre trabaja, una sola plaga contra Faraón no funcionó. Y si el pueblo insiste en su dureza de corazón, el virus es lo de menos. Porque lo que viene detrás, el estrago, las consecuencias subsiguientes van a ser peor. Pero el Padre está ahí velando por nosotros. Por eso es que es importante que las personas que sí han podido participar de esto, ahora más que nunca se amarren bien los cinturones, porque el tiempo de ser espectador y aplaudir, ay, qué lindo predica fulano, eso se acabó. Se acabaron las estrellas, se acabaron los superstars dentro de la iglesia. Necesitamos algo más poderoso que una celebridad en la iglesia. Y comentaba contigo y te decía que mucha gente entienden esto bien fácil, pero se pierden en una. Dice, el Padre dice que somos reyes y sacerdotes. Y todo el mundo quiere ser rey, pero nadie quiere ser sacerdote, porque el sacerdocio desapareció. El sacerdocio ahora mismo, la gente no sabe qué significa ser un sacerdote en estos tiempos. Dice, ay, eso ya pasó. Pero si miramos lo que la palabra nos enseña, que todo se redefinió alrededor de Jesús. Y dice la palabra que existe un sacerdocio que es eterno. Significa que entonces, sí, señor, de alguna forma u otra, nosotros miremos atrás, redefinamos esto alrededor de Jesús y ejerzamos nuestro sacerdocio. Y me estabas comentando tú que estabas trabajando en un estudio de sacerdocio de oración. ¿Quieres hablar un ciertamente. poquito de... Mira, ciertamente, y me encanta de verdad, en el buen sentido de la palabra, lo que estás trayendo y cómo Dios te lo está dando para la gente que nos está escuchando y aún la gente que va a conectarse luego, ¿verdad?, con este Facebook Live para continuar escuchándolo y conectar a otros. Yo creo que la iglesia tenemos una gran responsabilidad, Eduardo, como hablábamos por teléfono. Yo creo de verdad que la gente necesita de nosotros en el Señor porque somos los que tenemos la revelación. A alguien que no tiene agua no se le puede pedir nada, o sea, Cristo fue a la mujer del pozo porque él sabía que ella no tenía la revelación, se le reveló y ella pudo ser portadora de esa revelación. Ahora, es interesante lo que tú traes porque antes de entrar al sacerdocio, parte de lo que yo creo que va a frenar estas situaciones que tienen que ver incluso con eventos del tiempo final, dado que Cristo se acerca, nuestra redención se acerca. Yo creo mucho que la iglesia tenemos la responsabilidad de levantar un altar de sacrificio a través del pacto privado. Fue exactamente lo que hizo David cuando cometió el error, lo que tú decías, de censar al pueblo. My goodness. Cuando Joab, el general del ejército, le dijo, no lo hagamos porque vamos a acarrear la mano de Dios. Y él le dice, no, vamos a realizarlo porque desconfió de Dios y quería confiar en lo que él tenía, carros y caballos. Nosotros confiamos en el Señor. Y entonces en el proceso el Señor sabe que le presenta, ¿verdad?, 3 distintas formas o juicios. Él dice, pues sabes que yo voy a ser responsable, prefiero que el juicio venga a casa, para resumirlo. Pero algo que me gustó de David fue que cuando él se humilla, aleluya, ante el Señor, él empieza a pedir misericordia porque el pueblo se estaba viendo afectado con una enfermedad, con una pandemia que mató a más de 70,000 personas en Israel para ese momento a causa de la desobediencia de uno. Y yo quiero que tú agarres esta palabra porque la iglesia sí tenemos una responsabilidad. Y ¿sabes qué? Que en el proceso entonces Dios le pide que levantara un altar del sacrificio y él va donde Hernán el Jebuseo. Y entonces cuando él va donde Hernán el Jebuseo le dice, yo necesito que me vendas tu espacio porque quiero levantar un altar al Señor. Y él era tan y tan leal a su rey que él dijo, ¿sabe que yo, en otras palabras, no te voy a cobrar y voy a caminar a preparar todo lo que usted necesita, rey? Nosotros, mis hijos y yo nos vamos a encargar. Pero ¿sabe lo que él le dijo? No haré sacrificio que no me cueste. No haré sacrificio de verdad que no sea que yo haya vivido. Y yo creo que este es el tiempo donde hay que levantar un altar como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo Isaac, Dios mío, todo el tiempo, como lo hizo mucha gente, aún Noé, cuando el arca pudo, ¿verdad?, estabilizarse y la tierra nueva le fue entregada.
Entonces hay que levantar un altar de adoración, de arrepentimiento y búsqueda y volvernos a Jehová en santa convocación. Y ahí es que conectamos el sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, lamentablemente Elí estaba con una visión fracasada. Y se supone que el sacerdote conectara al pueblo ¿con quién? Con Dios, que fueran guías espirituales que pudiesen presentarle unos panoramas divinos a la gente a través de la conexión con Dios y llevar la gente a que la gente dependiera totalmente de Dios. Pero ellos estaban pendientes, lamentablemente, a sus intereses. Elí estaba pendiente a los intereses de él y a los de sus hijos y creó una ceguera espiritual. Y dice la Biblia que la lámpara de Israel se estaba apagando, porque a causa de que no había visión para ese tiempo, y ahí es que Dios levanta a un Samuel pequeñito, fue creciendo en la casa de Samuel, de Elí, el sacerdote, y Dios lo recluta para poder traer libertad a Israel a través del sacerdocio, a través de ser un juez y un profeta. Lo que significa que lo que tú y yo no buscamos, Dios te lo entrega, porque cuando Él determina que es para ti y para mí, Él dice, nadie te lo va a poder arrebatar. Entonces, en estos días, yo le dije al Señor de madrugada, porque déjeme decirle, yo estoy aquí en una estadía en Puerto Rico en la cuarentena del Espíritu. Yo le decía, Eduardo, yo estoy en una cuarentena, una separación con Dios, cumpliendo con las leyes. Estoy con mi familia en lo que regresamos a Texas en el tiempo del Señor, debe ser ya pronto, en algún momento. Pero en estos días el horario ha cambiado. Y cambiando un poco el horario, Dios nos tiene para su gloria despierto de madrugada, porque en la madrugada es que hay que orar para poder escuchar a Dios en esa quietud. Esa es mi experiencia. Si Dios lo pone usted a orar en la mañanita, amén, al mediodía, en la noche, como Dios le dicte. Y entonces empecé a estudiar un poco acerca del sacerdocio de oración. Y el sacerdocio de oración habla del liderato de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió su ministerio, murió por nosotros y resucitó. Pero aparte de eso, la Biblia dice que cuando Él resucita y va al Padre, el Padre le entrega un sacerdocio, un sumo sacerdocio, para que Él pudiese orar por nosotros. Lo que significa que en el proceso presente, si creamos dependencia del sacerdote por excelencia, la oración del Padre está a nuestro favor, por el que Él intercede por nosotros y es nuestro abogado. Pero también tiene al Espíritu Santo gimiendo con gemidos, valga la redundancia, indecibles, para que pueda cubrir nuestra necesidad en oración. ¿O acaso el Padre está desentendido de esta situación? Claro que no. El Padre lo está permitiendo porque lo tiene que permitir, pero el Cristo está orando por ti, por mí, intercediendo para que esa fuerza que tenemos en el Señor no se apague nunca y permanezca en el nombre de Jesús. Entonces me bendice porque el que escribe dice que el sacerdocio, según el libro de Hebreos, el sacerdocio de Cristo es tan y tan poderoso y tan genuino que nos va a capacitar a ti y a mí en el reino para que podamos capacitar a otros a imitar al sacerdote por excelencia. Lo que significa que no solamente Cristo va a orar por nosotros vamos a orar por las naciones. Nosotros nos vamos a levantar como sacerdotes a interceder por la nación, a hablar al espíritu de la nación. Yo creo que cuando profetizamos en el nombre de Jesús y hablamos y oramos por el espíritu de la nación americana, el espíritu de la nación donde tú te criaste, no importa si es el continente europeo, el continente americano, Latinoamérica, Centroamérica, todas estas áreas, el continente africano, Australia, todas estas áreas, Dios dice, levanta oración, porque levantando oración por ellos, se activa el poder de Dios, se activa el poder de aquel que ora por nosotros continuamente para fortalecernos aún en el tiempo de la prueba. Lo que significa, como decía Eduardo, el tiempo del sacerdocio no ha pasado. O sea, Dios está emplazándonos, así como la gente es emplazada para un juicio. Dios está diciendo, yo te necesito para que ore. No es tiempo de ver a Netflix en una cuarentena. Mire, usted puede ver lo que quiera con la precaución que no afecte la santidad de Dios, pero que nada de esto se interponga en nuestra relación con Dios. Que nuestro tiempo con Dios sea primero, más que cualquier película que podamos ver, porque este tiempo es separación para poder escuchar a Dios y saber cómo orar por el tiempo de la hora de la prueba que está pasando el mundo. Así que yo creo mucho que la misión que la iglesia debe tener en este tiempo es levantarse el sacrificio vivo. Y perdone la expresión, empezando por mí, yo no creo en la vagancia espiritual. Eso de orar, no. Esto es tiempo de que, mire, deje de llamar a la gente para que esté orando por usted. Yo no sé qué Dios le está hablando. Usted arranque a orar adelante, que Dios hay un Espíritu Santo que está orando por usted.
Porque a veces yo estoy en el teléfono y llamo a fulano, sutano, ora por mí, y me desentiendo de mi necesidad y fulano se queda con mi carga. Es tiempo de pelear la batalla de la fe. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos y digamos, ¿sabes qué? Esta es mi batalla. Yo la voy a pelear con el sumo sacerdote que es Cristo y con la audiencia más poderosa que tenemos, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 en 1. Así que el tiempo no es perdido. El tiempo es para fortalecernos y que Dios nos enseñe niveles altos de gloria en el sacerdocio que nos ha entregado para honrarle a Él y para edificar el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Bueno, pues ya llevamos hora y media, Juan. ¿Tú me crees que sí, bueno? Yo siento esto como media hora, pero gloria a Dios. Hora y media, ya, rayo, ya llevamos hora y media, así que ya vamos a ir recapitulando. Claro que sí. Para no claro que sí. algo, pero antes de irnos a la parte final, yo tengo un proyecto que había iniciado hace 2 años atrás. Le llamé tentativamente Kingdom Connection, que básicamente trataba de entrevistar ministros que están trabajando, dando la milla extra, haciendo 100%. Ah, mira, Carlos, ahí está Carlos Casas, saludos, ese es mi hermano, lo conocemos desde que éramos niños. Montones de aventuras que tenemos juntos. Ese programa, ese proyecto de Kingdom Connection, básicamente mi interés era, por encima de mostrar gente que lo hace mal, traer personas que lo están haciendo bien. Y había hecho una entrevista a una colega, compañera de estudio allá en el instituto, que era en inglés, pues ya no la sacaba al aire, pero la voy a sacar en estos días. Y pues quería, cuando vengas a Texas, retomar ese proyecto y hacerte una entrevista pues, formal y hacer entrevistas si te interesa, ¿verdad? Si quieres. Claro que sí, claro que sí. Frente a todo el mundo se comprometió. Emplazada. Y no solamente eso, ahí ya se conectaron 2 o 3 personas que también los tengo en remojo, y lo voy a llamar así, que ya saben, pendiente cuando los llamen para que no me digan que no. Mira, Wanda, quería comentarte eso que estabas comentando al final de las personas, o sea, el descansar la responsabilidad espiritual en otra persona, porque si bien es cierto que el cuerpo de Cristo viene como uno y nos fortalecemos unos con otros, Claro. que es necesario en ocasiones contar con la ayuda de otras personas, el punto que trae es bien importante. No porque necesite la asistencia de alguien significa que yo voy a renunciar a mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad conmigo, yo tengo una responsabilidad de nutrirme, yo tengo una responsabilidad de entrar al trono del Padre Celestial y entrar a su presencia, buscar su presencia y que el Padre sea quien me enseñe. Si yo estoy en una situación extraordinaria en donde yo estoy tan afligido que no puedo, entonces la iglesia viene y me levanta y me ayuda y parte de ese proceso de restauración. Pero incluso aunque yo esté afligido, abatido, como quiera que estemos, tenemos la responsabilidad de nosotros mismos levantar la oración. El ministerio de intercesión es poderoso porque ora por los que no saben orar, por los que ni siquiera están en el evangelio y por las personas que están tan abatidos que no pueden levantar plegaria, y está el ministerio de intercesión. Pero como bien dijiste, que eso no es como la excusa para que yo llame al pastor, ore por mí, enganche y me acuesto a dormir y a él que se fastidie orando por mí. Y eso desafortunadamente lo que hace es que enfría nuestros corazones y nos hace insensibles a la voz de Dios. Yo había comentado hace tiempo atrás, decía, si no somos sensibles a la voz de nuestro corazón, ¿cómo pretendemos escuchar la voz de Dios? A veces que nos saturamos de tantas cosas, como dijiste, nos podemos ver Netflix, nos entretenemos, y que entretenerse no es malo, pero es malo cuando el entretenimiento ocupa todo lo que completa mi vida. Y no doy espacio a que mi corazón, a que yo conozca mi corazón, qué necesito, qué yo quiero, qué yo anhelo, qué mi corazón está diciendo. A veces tenemos vacío, tristeza, que no sabemos ni explicarla ni expresarla. Y en vez de tomarnos el tiempo para ver cómo la articulan, para por lo menos pedir ayuda, televisor o radio. Y entonces digo yo, ¿cómo pretendemos entonces que Dios trabaje ahí? Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros corazones, cerramos nuestros ojos y huimos a todo lo que nos quiera confrontar, le huimos a todo el que nos quiera hablar. Pero entonces, cuando venga la tragedia, pues no queda de otra más que verte llorar, porque si le huiste y claudicaste a tu responsabilidad espiritual, cuando las consecuencias vengan, no hay nadie a quien culpar, solo tú. Y ese punto que acabamos de resaltar, pues es importante a las personas que nos están viendo, si hay alguien de los que nos está mirando
que siente ese tipo de dolor porque quizás la iglesia te falló o alguien en la iglesia te lastimó, algún pastor abusó. Por favor, si estás en una iglesia nueva, no sangres sobre un pastor que está tratando de ayudarte por heridas viejas que te hicieron. Mm. Yo creo fielmente de que si alguien está en el liderazgo es porque Dios le permitió estar en el liderazgo y que de alguna forma u otra Dios ha puesto una gracia especial sobre esa persona. Y si te has conectado con ese ministerio y estás siendo nutrido, Dios le da una gracia a esa persona, pero esa persona no deja de ser un ser humano. Y a veces la carga Eso del es correcto. pastor es difícil. Y pues cualquiera prende el Facebook o el YouTube y agarra 4 escrituras y comienza a hablar. Eso cualquiera puede hacerlo. Pero ser pastor es una responsabilidad grande. Llorar por los que lloran, afligirte por los afligidos, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, Sí, señor. enrollarte las mangas y meter la mano en el fango. Y el Señor Jesús nos dio la muestra ejemplar de cuando le lavó los pies a sus discípulos. O sea, esa imagen le vuela a la mente a cualquiera. El Señor sirviendo a ti, que el mayor sea el menor y preséntalo al servicio. Y eso es algo que se toma una responsabilidad grande. Por eso es que cuando encontramos pastores buenos y nosotros sabemos que son pastores que están invertidos en nosotros, el corresponderle es importante, porque a veces Sí, señor. sucede que ministros llamados por Dios, ministros que quizás sí, el Padre nos llama, entran muy pronto al ministerio o asumen su posición muy temprano, y cuando comienza esa batalla, pues no cuentan con el grupo de apoyo ministerial quizás adecuado o con el grupo de oración e intercesión que lo ayude, y se destruye. Yo conozco ministerios, he visto ministerios caerse, derrumbarse. Hace poco salió en una noticia que un pastor se suicidó, y eso pues Oh, wow. la gente lo toma como ligero. O sea, cuando un pastor llega a ese punto sabiendo las implicaciones de lo que está haciendo, eso es preocupante, Sí, señor. eso es preocupante. Mm. Y entonces nosotros, los que estamos siendo vocales, porque yo no me considero a mí mismo un super líder ni nada por el estilo, pero Dios me ha levantado y aparentemente estamos liderando. Y veo lo que se avecina. Y el llamado pastoral está sobre mí. Yo lo veo y lo entiendo, me asusta, porque esa es la responsabilidad que trae. Pero yo digo, ¿sabes una cosa? Dios me está preparando, me está capacitando. Y poco a poco lo vamos haciendo. Y viendo lo que yo he aprendido de otras personas, trato de mantener mi corazón, número uno, quebrantado delante del Señor. Y número dos, que las personas que están rodeadas conozcan la palabra. Porque llegará algún día, mira, uno es un ser humano. A veces uno se cansa, a veces uno está cansado, a veces uno se aflige por ciertas situaciones. Yo le estaba comentando a una de las hermanas de la iglesia que yo tengo un amplificador de emociones. Y cuando a mí me da un sentimiento, pues se amplifica. ¿Y qué pasa? Que cuando yo veo noticias que me entristecen, pues me entristecen. Ayer vi una noticia que me tuve que sacar un espacio para llorarla. Las personas me dicen, ay, tú ni lo conocías personalmente, pero es de este apologeta que se enfermó de cáncer y pues ya lo desahuciaron. Ravi Zacharias. Para mí fue algo, es una noticia que me cayó con un balde de agua fría, porque su ministerio impactó mi vida. Lo que él hacía me influyó mucho en lo que yo hago. Y ver que pasó eso me entristeció como humano. Como hombre del Señor, sé que, como el apóstol Pablo dijo, que corrió la carrera de la fe, este hombre ha terminado la carrera de la fe, y tremendo, no tiene nada que ver con Salsi, de seguro le espera la corona de la vida, y gloria a Dios por eso. Pero como humano a veces uno se aflige. Y yo me pregunto, ¿cuántos pastores que pasan por momentos delicados y no tienen ese grupo de apoyo sobre quién derramar sus emociones humanas, tienen que guardárselas? Y a veces algo bien peligroso como seres humanos, si suprimimos las emociones y las negamos, van a salir por otro lado. Eso no desaparece, las supuramos por otro lado. Y el problema es que por lo regular las supuramos sobre personas que nos drenan emocionalmente porque necesitan de nosotros. Y esa dinámica que trae la dependencia de las personas que están quebrantadas por el factor de liderazgo, corre el peligro de las personas que se embriagan en poder y a veces abusan de ese poder. Por eso es que es importante lo que estás diciendo. Tú oras, si tú entras en adoración, en intimidad con el Padre, el Espíritu Santo dice la palabra que te guiará a toda verdad. Esa posición de superar esta estima no le pertenece a ningún hombre, solamente a Dios. Y si descansamos en el Señor,
y el Padre presenta personas. Mira, te comenté ahorita que la pastora María Díaz fue tremenda ayuda en un momento de gran necesidad de mi vida. El pastor Marcelo Lama, que extendió su mano en misericordia y me ayudó muchísimo en tiempos que necesitaba. El pastor aquí en Texas también fue una persona que me abrazó en el momento que yo estaba hecho una porquería. Y gloria a Dios por eso. Sin embargo, lo amo muchísimo, pero amo más al Señor. Amo más lo que Dios está haciendo, porque veo lo que Dios hace en su vida. Y son personas que yo digo, oro por ellos, porque yo sé, son de las pocas personas que lo están haciendo bien. Por tanto, quiere decir, son blancos de ataques. Son personas vulnerables a muchos ataques. Y yo digo, si no cuidamos a la gente buena y se acaba de fastidiar todo eso, perdemos la esperanza. ¿Y qué quedará? Me quedará entonces, cuando se levante el remanente que Dios está haciendo y que se manifieste el Señor de gloria, entonces veremos lo nuevo que va a pasar. Wanda, ¿algún punto final que quieras compartir con nosotros antes de ir cerrando esta maravillosa conversación? Claro que sí, Eduardo, de verdad que el Señor en esta noche nos ha estado retando a través de su palabra de una manera espectacular y sobrenatural. Y yo quiero dejar finalmente en el corazón de nuestra audiencia, empezando por mi corazón, o sea, que en estos tiempos finales en que estamos, que no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo regresa por la iglesia, por favor, tenga cuidado cuando alguien pone una fecha, lo que hablábamos, cuando alguien dice el día, cuando alguien hace como un cálculo, tenga cuidado, o sea, mejor siga la palabra tal y como está escrita y que podamos entonces escuchar y esperar y estar listo como si fuera mañana. Pero yo quiero exhortar a cada persona que está conectada con nosotros que no te desalientes ante el tiempo presente, que saquemos la mirada de la tierra y la pongamos del cielo a la tierra, que tengamos los pies en el cronos, que es el tiempo regular nuestro, pero que podamos poner nuestra mentecita en el kairos de Dios, que son los mejores tiempos. ¿Para qué? Para que esto pueda ser simplificado y llevadero y que nuestra vida se torne una vida en el Espíritu. Pablo decía en el capítulo 8, me parece que es de Romanos, decía al principio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el Espíritu es vida, la carne es muerte. Pero había algo final, que Pablo hablaba en el verso 19 del capítulo 8 y decía que la naturaleza, el mundo, la tierra, están hambrientos por poder ver la manifestación de los hijos de Dios, en otras palabras. Y este es un tiempo donde tú y yo nos tenemos que manifestar. Hace poquito lo estaba predicando en la radio. Tenemos que manifestar el corazón del Padre, el corazón del Hijo, el corazón del Espíritu Santo como audiencia más poderosa que nos lidera y crear una dependencia de ellos a través de la fe, que la gente pueda decir, yo quiero lo que tú tienes, dime cómo tú lo haces, y le vamos a explicar a la gente qué hacemos nosotros, que lo hace el Señor por nosotros. Y en ese proceso tener la oportunidad de nosotros poder manifestar gloria, manifestar restauración, manifestar poder, avivamiento, un despertar para la iglesia aún y para la gente que no tiene a Cristo, y traerlos a este reino y conectarlos con una vida en abundancia. Sobre todo que podamos tener una perspectiva, Eduardo, de eternidad, donde nosotros podamos conectar a la gente con el cielo, viviendo en la tierra, porque aquí estamos, pero conectar a la gente con la vida eterna, porque ese es el final camino que nos espera, y el Señor nos va a decir, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, praise the Lord, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Eso es. Bueno, pues ya llegamos a la parte final de esta gran conversación. Wanda, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y esperemos que se repita. Yo espero en el Señor que poder hacer este conversatorio los dos juntos, sin estar batallando tanto por la tecnología, pero poco a poco. Te doy gracias, de verdad. Para mí es bien bonito, porque número uno muestra la unidad del cuerpo de Cristo que pienso yo deberíamos estar mirando. Somos todos un solo cuerpo. En vez de competir unos con otros, deberíamos, pienso yo, ¿verdad? Es lo que Dios ha puesto siempre en mi corazón, busca siempre cómo ayudar a los ministros. Y yo sé lo difícil que es y lo retante que es, y no hace falta que alguien venga a complicarlo. Y por eso es que yo siempre digo, en mí siempre va a encontrar una mano amiga pues, para poder ayudar, porque yo estoy deseoso de ver lo que Dios va a hacer. Nada, Wanda, te doy gracias.
la audiencia, yo voy a poner la información de Wanda, si se quieren comunicar con ella, voy a poner su email, su número de teléfono, todas las formas para contactarla. A Claro mí que pues, me sí. consiguen aquí en Facebook, en la audiencia de Preaching Without Words, pues saben que yo estoy los jueves con Thinking Thursday, pensando en lo que creemos. Los viernes son viernes de libro, donde yo trato de resaltar algún tipo de lectura o herramienta de estudio para robustecer tu fe. Y los días de semana regulares, pues a veces comparto mensajes, a veces no. Así que esperemos que no sea la última vez. Tengo varias otras conversaciones que tengo con otras personas. Nada, gracias por acompañarnos, Wanda. Gracias grandemente, te agradezco un montón y damos gracias Gracias a por ti, Eduardo. la conversación. Pues nada, Amén. todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres, ella es Wanda Ponte, con Pressing Without Words. Que Dios le bendiga.